Profesor, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar con respecto al lenguaje. Veamos algunos puntos introductorios del lenguaje. Y son los siguientes. El lenguaje es una conducta primaria que nos va a diferenciar de los animales, de los otros seres vivos. Es una actividad, es un tipo de conducta muy básica. También es un gran instrumento para la hominización. ¿Qué es lo que quiere decir cuando hablamos de hominización? Estamos hablando del proceso evolutivo del hombre. Desde la aparición del primer hombre y en el transcurso desde el Australopithecus, del habilis, del erectus, del Homo sapiens y del sapiens sapiens, el lenguaje fue fundamental para podernos diferenciar de los demás primates según el proceso evolutivo del hombre. También es una habilidad de gran significación en la cual los niños pueden desarrollar su aprendizaje en las escuelas mediante la comunicación. También podemos saber que el lenguaje es la máxima expresión de nuestros pensamientos. Tenemos tales pensamientos y los podemos expresar con libertad. Y gracias justamente al lenguaje es que existe la interrelación entre los seres humanos. Ahora, también el lenguaje está íntimamente conectado con el desarrollo integral del niño. Cuando hablamos de desarrollo integral, estamos hablando de todos los ámbitos de aprendizaje de un niño. Siempre está el lenguaje. Por ende, el lenguaje abarca todo el desarrollo o el aprendizaje integral de un niño. Tiene una base neuropsicológica, ya que es un tipo de conducta, y neuro porque está íntimamente relacionado con el sistema nervioso central donde el lenguaje se desarrolla. Y dentro del sistema nervioso central está nuestro cerebro. Y exclusivamente el lenguaje se desarrolla en el hemisferio izquierdo. Ese hemisferio que controla todo lo diestro de nuestro cuerpo. Ahí se desarrolla el lenguaje. Ahí es donde se controla el habla. Ahí es donde sucede todo tipo de actividad cognitiva relacionado al lenguaje, como la memoria, como los esquemas lógicos, como nuestros pensamientos, como la comunicación oral. Entonces, esta es una parte introductoria de lo que es el lenguaje. Continuamos con la exposición. Voy a exponer sobre los aspectos del lenguaje. La adquisición del lenguaje es un proceso de gran importancia en el desarrollo del ser humano, donde implican 4 aspectos muy importantes, que es el aspecto cognitivo, el aspecto social afectivo, el aspecto auditivo y el aspecto motor. En el aspecto cognitivo encontramos que se encuentra a nivel de la corteza cerebral, donde se recibe, procesa y elabora información, y donde también se pone a conocer diversos procesos como el proceso de la atención y el proceso de la memoria. En el aspecto social afectivo vemos que implica comunicarse con otras personas, implica lo que es la comunicación. En el aspecto auditivo vemos que implica la comprensión del lenguaje, implica también la percepción auditiva. En el aspecto motor implica la expresión verbal y también implica la articulación de sonidos. Muchas gracias, le doy paso a mi compañero. En esta oportunidad me toca exponer sobre la etapa prelingüística. Como su propio nombre lo dice, ¿no? Pre es antes lingüísticamente palabras, antes de la primera palabra. Esta etapa se da del nacimiento hasta los 12 meses, donde suelen aparecer las primeras palabras. Consiste en expresiones como el llanto, el balbuceo. En esta etapa
es la que permite sentar las bases para la producción de sílabas y palabras. Los sonidos de los consonantes aparecen en esta etapa, ¿no? Como por ejemplo, los sonidos labiales, que puede ser con la P, la M, la B, por ejemplo, papá, mamá, babá, y los dentales, que son con la D y la T, como dada, tata, y los veloparentales, que son con la G y la J, como gaga, jaja. Bueno, y entre los 7 y 8 meses de edad, los intercambios vocales entre el niño y la madre son muy importantes. Este intercambio que hay entre la madre y el niño, al dar y recibir objetos, pronunciando el nombre de cada cosa, o de cada uno, logrando multiplicar y enriquecer la altitud lingüística y comunicativa de cada niño. Por eso que en esta etapa es muy importante para sentar las bases para posteriormente produzcan los niños sílabas y palabras, ¿no? Bueno, profesor, espero que haya sido de agrado la exposición y le doy pase a mi siguiente compañero. A continuación voy a exponer la etapa lingüística. La etapa lingüística, aproximadamente al primer año de edad, comienza al niño a adquirir, ¿sí? A tomar forma. ¿De qué manera? En el contenido, ¿sí? Que es la idea, y la forma, que es la palabra, ¿sí? Para un objeto determinado o una persona determinada. Se dice que a partir de los 18 meses de edad es que el niño ha alcanzado, ¿sí? Su edad y se han desarrollado funcionalmente los centros o áreas corticales del lenguaje. ¿Por qué a los 18 meses? En este caso al año y 6 meses. Buscando un poco de información, se dice que el niño a esa edad, muchos hemos podido captar, observar, ¿sí? Hemos ido evolucionando, aprendiendo en el camino a ser padres. Recuerdo cuando yo era pequeño, yo recuerdo que mi mamá decía pío pío, guau guau, y estamos cometiendo un grave error, ya que al niño te estamos haciendo que vaya, sí, que vaya ya almacenando, recordando, relacionando al gato como miau. Dícele su nombre correcto, gato. Y el niño, cuando ya comience a hablar, no dirá gato claramente, pero va a decir algo similar a lo que tú le has enseñado, a lo que él ha escuchado, a lo que él está almacenando en su cerebro. Áreas corticales del lenguaje. Vamos acá. Áreas corticales del lenguaje, ¿sí? Aquí podemos observar nosotros, ¿sí? Nuestro cerebro, ¿sí? El lóbulo frontal, que es para movimientos voluntarios, lenguaje verbal y escrito. El lóbulo parietal para la recepción, justo lo que estamos hablando, la recepción. El lóbulo temporal, el centro auditivo de los sonidos. El lóbulo occipital, centro visual y de la comprensión, que es muy importante hoy en día en nuestros estudiantes. Lóbulo insular, memoria, integración y demás actividades cerebrales. Al niño le dices miau, guau guau, pío pío, y el niño todo lo retiene, ¿sí? Se dice que nuestra corteza cerebral es una lámina gris formada por cuerpos de neuronas, ¿sí? Que se desarrollan diversos procesos cognitivos como la percepción, imaginación, el juicio, la decisión,
¿sí? Y el proceso del lenguaje. Eh, las áreas corticales del lenguaje tienen como propósito, ¿sí?, la aproximación al mundo de la neurociencia, a los procesos de enseñanza en los niños, adolescentes, ¿sí?, para que puedan brindar el soporte teórico actualizado a la práctica pedagógica. Bien, profesor, doy pase a mi siguiente compañero para que continúe con la exposición. Continuando con la exposición, vamos a mencionar algunos aspectos conceptuales en base al proceso del lenguaje de los niños. Por ejemplo, cuando los niños han nacido recién, su tipo de lenguaje es más que todo relacionado en mencionar consonantes y disílabos como por ejemplo el agú, el dada, ¿no? Entonces aparecen símbolos prelingüísticos, ¿no? Que es la primera forma de expresión de los niños. En el primer año su vocabulario va aumentando. Es aquí donde el niño puede señalar objetos o partes de su cuerpo para poder comunicarse. En el segundo año el proceso de aprendizaje va aumentando, ¿no? Donde el niño puede mencionar frases con 2 o 3 palabras nada más. Y esto se va a ir desarrollando, donde empieza a desarrollar también o aprender jergas que con el paso del tiempo se va a ir olvidando cuando exprese sus propios pensamientos. En el tercer año empieza a desarrollar, a mencionar frases en tiempo presente. Aproximadamente se ha comprobado que el niño en su vocabulario tiene 800 palabras. Durante los 5 añitos la complejidad del lenguaje va aumentando, ya que el niño empieza a expresarse más, a mencionar más palabras e incluso miles de palabras ya tiene dentro de su vocabulario, pero para poder medir su lenguaje se basa en el entendimiento. ¿Cómo es eso? En que si un niño expresa algo, la otra persona, si le logra entender, entonces estamos viendo cómo va desarrollándose el proceso del lenguaje en un niño. Muy bien, continuamos con la exposición. A continuación, profesor, le voy a hablar sobre los principales hitos en el desarrollo del lenguaje. En los 0 a 6 meses, el lenguaje receptivo modifica la succión del cambio de sonidos y también despierta con ruidos repentinos intensos. El lenguaje expresivo es la sonrisa social, emite sonidos agradables y gorgoritos. En los 6 meses, el lenguaje receptivo gira la cabeza hacia el origen del sonido, le gusta jugar con objetos ruidosos, y el lenguaje expresivo, emisión de vocales abiertas y consonantes, usa la voz para atraer la atención, ríe fuerte. En los 12 meses, el lenguaje receptivo presta atención a su nombre, comprende la palabra no y responde a dame. Y el lenguaje expresivo son emisiones fonéticas bisilábicas. Primeras palabras, imita sonidos y juegos señalando con el dedo índice. A los 18 meses, en el lenguaje receptivo, cumple órdenes verbales simples y en el lenguaje expresivo, oraciones de 2 palabras, desarrolla patrones de entonación para preguntas. A los 2 años, el lenguaje receptivo cumple órdenes verbales complejas. Identifica todos los objetos comunes y el lenguaje expresivo, oraciones de más de 2 palabras y usa su nombre. En los 4 años, el lenguaje receptivo comprende las acciones, conoce la función de los objetos y el lenguaje expresivo denomina imágenes en libros o dibujos y cuenta hasta 10. A los 6 años, el lenguaje receptivo cumple órdenes de todo tipo de complejidad y el lenguaje expresivo emite todos los sonidos correctamente. A continuación va a seguir mi compañero. Continuando con la exposición con respecto a la importancia del lenguaje, podemos decir que el lenguaje es muy importante porque nos permite simbolizar el pensamiento, los sentimientos, es decir, que se trata de un conjunto de signos tanto
orales o escritos que nos permite la expresión o que permite la expresión y la comunicación entre nosotros los seres humanos. Entonces, es importante el lenguaje en un niño, ¿por qué? Porque le ayuda a dar significado a las palabras. Entonces, a asociarlo en el entorno en el que se encuentra, y el pronunciamiento correcto da lugar a el entendimiento de los demás hacia el niño. Entonces, el lenguaje también es importante en los niños porque el niño desarrolla el lenguaje antes de que origine su primera palabra o antes que diga su primera palabra. ¿Por qué? Porque los niños cuando tienen 2, 3, 4, 5, 6 meses se comunican mediante ruidos, se comunican mediante sonidos. Entonces ya se está comunicando. Los niños cuando tienen 2, 3, 4 años, entonces ya van dando sus primeras palabras, ya están dando sus primeras frases, sus primeras rimas, sus primeras oraciones. Entonces el niño va evolucionando, va madurando y va dándose cuenta de la importancia que es el lenguaje en esta etapa, ¿no? Creo que nosotros podemos decir también que podemos tratar de entender quizá lo que es un retraso. Nosotros no podemos decir a ciencia cierta que el niño se retrasa o que tiene retraso del lenguaje, eso lo decide un especialista. Mientras tanto, nosotros tenemos que entender que todos los niños no evolucionan ni maduran de la misma manera, porque hay niños que maduran más rápido que otros. Y eso no significa que el que madura lentamente tiene problemas de lenguaje, solamente hay que reportar y hay que apoyar en ese sentido. Entonces, creo que hay que tratar de no confundirnos y que esto lo tiene que determinar un especialista. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los niños no maduran de la misma manera. En algunas ocasiones el retraso del lenguaje es porque el niño no ha madurado de la manera correcta, es decir, que su desarrollo ha sido lento y que posteriormente va a ir tomando forma o posteriormente va a ir tomando ya la forma de su lenguaje más lento que el otro, pero igual lo va a desarrollar. Hay que tener en cuenta eso y no tratar de quizá confundirlo. Entonces, nosotros podemos decir que de repente un niño que tiene 1 año y que tiene problemas de lenguaje, podemos decir que cuando nos lo evidencia cuando no vocaliza, ¿no? Un niño de 2 años, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando no emite sonidos. Entonces, un niño cuando tiene 2 años, ¿cuándo nos damos cuenta que tiene problemas de lenguaje? Quizá porque de repente tiene una voz extraña, no pronuncia bien las palabras o no da un sonido correcto. Entonces ya cuando tiene 2 años, 3 años, tiene que decir unas palabras ya concretas. Y si vemos que en esto está fallando es porque tiene algunos inconvenientes con el lenguaje. Pero eso también es producto de la inmadurez. Entonces hay que tener en cuenta eso. Con respecto a lo que pueden hacer los padres, pueden hacer mucho por sus niños. Lo recomendable es que el papá tiene que dedicarle más tiempo al niño, siempre comunicándose directamente con él, porque hay que tener en cuenta que el desarrollo del lenguaje depende mucho de los aspectos en el que el niño se encuentra en su entorno. La estimulación sensorial es muy importante, específicamente la auditiva, para que el niño aprenda. Entonces, mediante canciones, mediante cuentos, el padre o los padres pueden ir estimulando el lenguaje, el desarrollo del lenguaje para que el niño madure de la manera correcta y no tenga quizá ese retraso que puede ser por inmadurez. Entonces, aquí las recomendaciones con los padres para que puedan tomar un poquito más tiempo con los niños y así puedan ampliar su lenguaje y darle facilidades para que el niño aprenda a pronunciar y aprenda a comunicarse de la manera mejor y correcta. Esto es todo con respecto a la importancia del lenguaje. Muchas gracias.